Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Kitetse 49, 7. Cuando salgas. Deuteronomio Devarim 24, 14, 25, 19. No explotarás a un empleado a jornal quien es pobre y necesitado, sea uno de tus hermanos o un extranjero viviendo contigo en tu tierra en tu pueblo. Le pagarás sus jornales el día que los gane, antes del anochecer, porque él es pobre y espera ser pagado. De lo contrario él clamará a Adonai en contra de ti, y será tu pecado. Los padres no serán ejecutados por los hijos, ni los hijos serán ejecutados por los padres. Cada persona será ejecutada por su propio pecado. No torcerás la justicia del extranjero ni del huérfano que es debida a él, y no tomarás la ropa de una viuda como prenda para un préstamo. Más bien, recuerda que fuiste esclavo en Mitzrayim, y Adonai, tu Elohim te redimió de allí. Por esto te estoy ordenando hacer esto. Cuando coseches el grano en tu campo, si olvidas un manojo de grano allí, no regresarás para buscarlo. Se quedará allí para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que Adonai, tu Elohim te bendiga en todo el trabajo que hagas. Cuando sacudas el árbol de olivo, no te volverás a las ramas otra vez. Las olivas que quedan serán para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando recojas las uvas de tu viña, no regresarás y recogerás uvas una segunda vez. Lo que quede es para el extranjero, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim. Por eso te ordeno hacer esto. Si la gente tiene una disputa, busca una solución en la corte, y los jueces dictan una decisión a favor del justo y condenan al perverso. Entonces, si el perverso merece ser azotado, el juez lo hará tenderse y será azotado en su presencia. El número de azotes será proporcional a su ofensa. Pero el máximo número de azotes es 40. Él no se excederá de esto, si va por encima de este límite y lo golpea más que esto, tu hermano será humillado delante de tus ojos. No pondrás bozal a un buey cuando está trillando el grano. Si hermanos viven juntos, y uno de ellos muere sin hijos, su viuda no se casará con alguien que está emparentado a él. El hermano de su esposo irá a ella y ejecutará los deberes de cuñado casándose con ella. El primer hijo que ella tenga sucederá al nombre de su hermano muerto, para que su nombre no sea eliminado de Israel. Si un hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, entonces la viuda de su hermano irá a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado rehúsa levantar para su hermano un nombre en Israel. Él no ejecutará los deberes del hermano del esposo para mí. Entonces los ancianos de su pueblo lo harán llamar y hablarán con él. Si al presentarse delante de ellos, él continúa diciendo: yo no quiero casarme con ella, entonces la viuda de su hermano se acercará a él en la presencia de los ancianos, se quitará la sandalía de su pie, escupirá en su rostro, y dirá: esto es lo que es hecho a un hombre que rehúsa levantar la familia de su hermano. Desde ese momento en adelante, su familia será conocida en Israel como la familia del hombre que le fue quitada sus sandalias. Y hombres están peleando uno con el otro, y la esposa de uno viene para ayudar a su esposo huir del hombre que lo está atacando, y agarra con sus manos las partes privadas del atacante, cortarás la mano de ella. No muestres piedad. No tendrás en tu equipo dos juegos de pesas, uno pesado, el otro ligero. No tendrás en tu casa dos juegos de medidas, una grande, la otra pequeña. Tendrás un peso justo y correcto, y tendrás una medida correcta y justa, para que prolongues tus días en la tierra que Adonai, tu Elohim te está dando. Porque todos los que hacen tales cosas, todos los que traten deshonestamente, son abominación a Adonai, tu Elohim. Recuerda lo que Amalek te hizo en el camino cuando estabas saliendo de Mitzrayim, como él te esperó en el camino, atacó a aquellos en la retaguardia, aquellos que estaban exhaustos y esforzándose detrás cuando estabas cansado y débil. Él no temió a Adonai. Por lo tanto, cuando Adonai, tu Elohim te haya dado descanso de todos los enemigos que te rodean en la tierra que Adonai, tu Elohim te está dando como tu herencia para poseer, borrarás toda memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Comentarios, hechos por su servidor. El jornalero era una persona pobre y necesitada que trabajaba para las personas más prósperas y recibía su pago al final del día, después de haber terminado su labor. Un jornalero podía ser un israelita, el hermano, o un forastero, el ger, la persona extranjera que se había incorporado a la sociedad israelita. La palabra pobre,
Ani significa alguien desprovisto de bienes materiales. Esta ley refleja una vez más el espíritu humanitario del deuteronomista. El legislador exhorta a los patrones a tratar bien a sus trabajadores y pagarles su sueldo al final del día, ya que los jornaleros vivían día a día y tenían que proveer para las necesidades de sus familias con su pago diario. La violación de este principio humanitario se consideraba una explotación del jornalero. La palabra explote significa opresión económica, generalmente por robo o fraude, y representa la violación de los derechos de una persona pobre y necesitada. Si el jornalero era oprimido y explotado por las personas más prósperas y clamaba a Elohim en contra del patrón deshonesto, Adonai respondía y declaraba al opresor culpado de pecado. Así que, la ley deuteronómica procura mantener la dignidad de cada israelita, principalmente de los israelitas pobres y necesitados. Explotar a una persona pobre, considerándola como una víctima fácil de manipulaciones opresivas, era una violación de su dignidad y una ofensa seria contra Elohim. Responsabilidad personal, 24:16. En Israel, el sentido comunitario y de solidaridad era la base de la sociedad israelita. El individuo era considerado parte del todo, y la acción de uno afectaba a todos los miembros de la comunidad, y la acción de la comunidad afectaba al individuo. Aun cuando este sentido comunitario no eliminaba la responsabilidad individual, muchas veces los hijos participaban en la culpa de los padres. En el Decálogo, la ley declara que Elohim castiga la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación de sus hijos, 20:5. Deu 5:9. Pero el deuteronomista, en su deseo de reorganizar la administración de justicia en Israel, redefine el concepto de culpa comunitaria. Él declara que cada persona era culpada por su propio pecado. Los pecados del padre no podían ser imputados a sus hijos, ni los pecados de los hijos a sus padres. Esta ley fue usada por Amasías, rey de Judá, durante el castigo contra aquellos que habían matado a su padre. Los israelitas en los días de Jeremías, Jer 31:29, y Ezequiel, Ese 18:2, usaron esta idea de castigo comunitario para explicar el problema del exilio. Pero los profetas, probablemente exponiendo la enseñanza de Deuteronomio, declararon que cada persona era responsable por sus propios actos. La protección de las personas necesitadas, Ese 24:17-18. La preocupación humanitaria del deuteronomista se manifiesta una vez más en esta ley designada para proteger el derecho legal y económico de las personas necesitadas que vivían en las ciudades y pueblos de Israel. El forastero, mujer, era una persona no israelita que había decidido vivir en Israel. Junto con el huérfano y la viuda, ellos formaban un grupo de personas que necesitaban el amparo y la ayuda de la comunidad. Aun cuando eran pobres y necesitados, tenían el mismo derecho de protección en la corte de justicia como cualquier otro israelita. El huérfano necesitaba la ayuda de la comunidad porque ellos no tenían la protección de la familia. Las viudas necesitaban ayuda porque no tenían ni apoyo ni protección de un esposo. Por esta razón, ninguna persona que prestaba a una viuda podía tomar su manto como prenda para garantizar la deuda. La ley deuteronómica enfatiza que las personas pobres y necesitadas que vivían en Israel tenían que ser tratadas con respeto y justicia. La memoria de la opresión que Israel había sufrido en Egipto debía despertar en cada israelita el deseo de respetar la dignidad de las personas necesitadas. Ayuda social para los pobres, Ese 24:19-22. La mayoría de las personas pobres en Israel no tenía propiedad. La mayoría de ellos dependía de la ayuda de otros para vivir. La legislación deuteronómica establece una manera práctica de ayudar a los pobres. La ley exhortaba a las personas propietarias a no cosechar sus campos completamente durante la cosecha, sino que debían dejar algo para las personas pobres. Durante la siega de la mies, la cosecha del olivo y la vendimia, los dueños de propiedad debían permitir que el forastero, el huérfano y la viuda cosecharan lo que había sido dejado sin cosechar. De esta manera podían trabajar por su comida. Este acto servía para mantener la dignidad de las personas pobres y eliminar la posibilidad que fueran condenadas a una vida de mendicidad.
Al mismo tiempo, el dueño de la finca podía expresar su gratitud a Elohim por su redención de una vida de esclavitud, v. 22, y por la abundante bendición que él había recibido de las manos de Adonai. La historia de Ruth y Boaz refleja el intento de esta ley. Ruth era una mujer forastera y viuda que se había establecido en Israel con Noemí, su suegra, también una viuda. Motivado por su deseo de tratar a Ruth con respeto y dignidad, Boaz permitió que ella cosechara en sus campos. El intento humanitario del deuteronomista era evitar que el pobre fuera condenado a una vida de humillación y forzado a mendigar el pan. Así como Adonai había liberado a Israel de una vida humillante en Egipto, v. 22, la acción magnánima de los israelitas más prósperos podía liberar a las personas más pobres de una esclavitud económica y social. Límites del castigo corporal, 25, 1, 3. El intento de esta ley es de resolver las diferencias en el pleito entre dos personas, v. 1. La palabra pleito, Rive es un caso legal que demandaba la intervención de una corte y la decisión de un juez. Cuando dos personas tenían un problema legal y no podían resolver el caso, ellos venían a la presencia de un juez quien decidía cuál era culpable o inocente. La responsabilidad del juez era de absolver a la persona inocente y condenar a la persona culpable. Si la persona culpable era condenada a ser azotada, la sentencia tenía que ser aplicada en la presencia del juez, v. 2. Esto aseguraba que la persona culpable no recibiría más ni menos del castigo merecido. El castigo corporal era practicado en Israel, pero el Ad no menciona cuáles ofensas merecían el castigo por azote, vea 22, 18. Según la ley, la persona culpable era condenada a ser azotada. El número de azotes a ser infligido a la persona culpable sería de acuerdo con el delito cometido. El número máximo de azotes que una persona podía recibir era 40. Recibir más de 40 azotes era una ofensa contra la persona culpable, v. 3. Por esta razón, para evitar que el castigo excediera el número máximo permitido por la ley, el número de azotes fue cambiado a 39. Pablo declaró que él había recibido 39 azotes más de una vez, 2:11, 24. Esta limitación del castigo por azote una vez más refleja el sentimiento humanitario que está presente en la ley deuteronómica y enfatiza el concepto de la dignidad humana que existía en la sociedad israelita. El respeto por los animales 2:25, 4. El mandamiento de no ponerle bozal al buey mientras estaba trillando refleja el profundo respeto que tenían por el trabajo de los animales. Ellos literalmente sacrificaban sus vidas para servir al dueño. Se consideraba una crueldad ponerle bozal, impidiendo que el animal tomara un bocado de vez en cuando de la paja o el grano donde estaba trillando. Hoy hay un clamor en contra de la crueldad hacia los animales, y personas son metidas en las cárceles y les son impuestas multas por el maltrato o la falta de alimentación adecuada. Refleja un respeto por los animales que nos sirven y nos proveen compañerismo y protección. El buey que trilla, 2:25, 4. En una sociedad donde la economía dependía casi exclusivamente de la agricultura, el uso de los animales para plantar y cosechar era muy común. El buey se usaba ampliamente por los israelitas durante la cosecha del grano. La ley deuteronómica que prohíbe el colocar un bozal al buey que trilla refleja el sentimiento tan común en Deuteronomio. Aun cuando el dueño del campo tenía derecho de ejercer poder sobre el animal que trabajaba en la cosecha tenía derecho de comer de las espigas a su alcance. La tendencia humanitaria del deuteronomista se manifiesta aún en las leyes que se refieren a los animales. La ley deuteronómica prohíbe que el dueño trabaje su buey en el día sábado, 2:5, 14. Ahora permite que el buey coma mientras trabaja. El libro de Proverbios declara que el justo se preocupa por la vida de sus animales. Pablo cita 2 veces este versículo acerca del buey que trilla, 1:9, 9, 1:5, 18, para defender la posición de que el obrero es digno de su sueldo. Su argumento fue que así como el buey que trabajaba para su dueño tenía derecho de comer del grano, aquellos que predican el evangelio o sea la Torá tienen el derecho de recibir un pago adecuado por su trabajo en el ministerio del evangelio. El matrimonio levítico.
El propósito de la ley del matrimonio levirático era para preservar la propiedad de un hombre que moría sin dejar un heredero. Esta ley era antigua en Israel y aparece en la narrativa de los patriarcas. El caso de Judá y Tamar en Génesis 38 claramente indica que la ley era conocida en Israel y que Onán, el hijo de Judá, fue castigado porque no quiso ejercer su responsabilidad de dar un heredero a su hermano. La ley del matrimonio levirático declara que si un hombre moría sin dejar un heredero varón, su esposa no podía casarse con un hombre extraño. V. 5. Extraño significa un hombre que no pertenecía a la familia de su esposo. Esto implicaba que otro intento de esta ley era el mantener la propiedad del hombre muerto dentro de la herencia familiar. La viuda del muerto se casaba con su cuñado para consumar el matrimonio levirático. La palabra levir viene del latín y significa cuñado. Matrimonio levirático era el matrimonio entre cuñados. La ley en Lev 18, 16 y 20, 21 prohíbe la relación sexual entre un hombre y la esposa de su hermano. Sin embargo, esta prohibición presupone que el hermano todavía estaba vivo. La ley del matrimonio levirático permitía la relación sexual entre cuñados porque el hermano estaba muerto y no había dejado un hijo para heredar la propiedad. El hijo que naciera de este matrimonio llevaría el nombre del hermano muerto. De esta manera, el niño conservaría el patrimonio dentro de la familia y restauraría el nombre de su padre en Israel. En este caso, ni el hermano ni sus hijos heredarían los bienes del difunto. Los VB 7, 10 presuponen la situación donde un hermano rehúsa ejercer su responsabilidad de tomar la esposa de su hermano. El texto no declara la razón por qué el hermano rehúsa casarse con su cuñada, pero hay tres posibilidades. Es posible que al hombre no le gustara su cuñada. Es posible que rehusara cumplir su responsabilidad porque el hijo no sería suyo. La tercera posibilidad era por ganancia personal. Si la viuda no se casaba fuera de la familia y el padre de la familia estaba muerto, entonces la propiedad del hombre muerto sería heredada por su hermano vivo. Si el cuñado rehusaba cumplir su responsabilidad de consumar el matrimonio levirático, la mujer del hombre muerto tenía el derecho de ir delante de las puertas de la ciudad y presentar su caso a los ancianos y ellos, actuando como la corte local, decidirían el caso. V. 7. La viuda presentaba su caso a los ancianos, declarando que su cuñado había rehusado ejercer la responsabilidad del levirato. Los ancianos interrogaban al hermano del difunto y él públicamente declaraba haber renunciado a su derecho a la viuda de su hermano. V. 8. Después de la decisión de la corte, en la presencia de los ancianos, la viuda hacía dos cosas. Primeramente, ella quitaba la sandalía del pie de su cuñado. Este acto significaba el renunciar al derecho de reclamar como suya la propiedad de su hermano. En segundo lugar, la viuda escupía en la cara de su cuñado. Este acto simbolizaba la vergüenza que el cuñado había traído a su casa por no haber edificado la casa de su hermano. El título casa del descalzado se aplicaba a la casa del hermano que no quiso levantar la casa de su hermano. La historia de Ruth es un ejemplo de matrimonio levirático. Cuando el pariente más cercano de Ruth rehusó ejercer su responsabilidad de consumar el matrimonio levirático con Ruth, se quitó la sandalía y pasó su derecho a Boaz. La ley del levirato. El pasaje trata con la muerte de un hombre antes de que haya prole en su matrimonio. Hace hincapié en la importancia de dejar prole para llevar adelante el nombre de la familia. La responsabilidad pasaba al hermano, que debía casarse con la viuda y así garantizar un descendiente para que continuara el nombre y la protección de la propiedad de manos ajenas. Hasta hoy muchos matrimonios anhelan tener un hijo con el mismo propósito. Aunque la ley puede parecer injusto en algunos aspectos, su propósito de continuar con el buen nombre de la familia todavía es pertinente. En muchas comunidades se juzga a los jóvenes más por el apellido y sus ancestros que por el comportamiento del joven. Y juicio contra una mujer inmodesta, 25, 11, 12. Esta ley trata del caso de una mujer que inmodestamente interfería en la lucha entre dos hombres. De esta manera, cuando unos hombres peleen, el uno contra el otro, el Lit. Dice, uno con su hermano. Es posible entender esta expresión de dos maneras.
Primeramente, en una pelea entre dos hermanos, la mujer de uno de los hombres defiende a su esposo agarrando las partes genitales de su cuñado. La segunda manera es entender el hermano como un hombre cualquiera, o sea, una pelea entre dos israelitas. El intento de la ley es de castigar la inmodestia de la mujer al agarrar la parte genital del hombre que estaba peleando con su esposo. La razón de la ley era posiblemente para proteger el órgano reproductivo del hombre y así evitar cualquier cosa que impidiera que el hombre engendrara hijos. El rígido castigo para este crimen indica que esta acción era considerada algo muy serio en Israel. Este es el único crimen fuera de la ley del talión, 19:21, que prescribe la mutilación como castigo. J. Exactitud en las pesas y medidas, 25:13-16. El propósito de esta ley era exhortar a la integridad y honestidad en las transacciones comerciales en Israel. Tanto las pesas como las medidas debían ser honestas. El comerciante no debía tener pesas desiguales, una pesa más pesada que otra. En la expresión pesa grande y pesa chica es piedra y piedra B. 13, o sea, dos tipos de piedras usadas como pesa. La pesa grande se usaba cuando el comerciante compraba y la pesa pequeña se usaba cuando el comerciante vendía. De esta manera el comerciante deshonesto defraudaba a otra persona tanto en el vender como en el comprar. Lo mismo se aplicaba a la efa. La efa era una medida de capacidad, probablemente de origen egipcio, pero muy usada en Israel en la venta y compra de las semillas. La efa tenía una capacidad de 22 litros. La falta de control en las transacciones comerciales y la deshonestidad en el uso de las pesas y medidas ocasionaba abuso e injusticia, v. 16. Obediencia a esta ley e integridad en las transacciones comerciales traía bendición de Elohim, v. 15, pero la persona que era deshonesta y que hacía la injusticia contra su prójimo era abominable a Adonai y, por lo tanto, estaba sujeta a las maldiciones del pacto y bajo el juicio de Elohim. Una ley similar aparece en Lev 19:35-36. La predicación de los profetas condena la deshonestidad en el comercio, Amos 8:5. Esto indica que el fraude perpetrado por los comerciantes deshonestos era común en la sociedad israelita. K. Venganza contra Amalek, Amos 25:17-19. El fondo histórico de esta ley es la hostilidad que los amalequitas demostraron contra Israel durante su peregrinaje por el desierto. Los amalequitas eran nómadas que vivían en el Negev y el Sinaí. Eran un pueblo violento que vivía de las cosas que robaban en ataques contra otras naciones. Los amalequitas derrotaron a los israelitas en Horma, Num 14:39-45. Deur 1:41-46, y se unieron con los moabitas y los madianitas para atacar a Israel. La retaguardia que los amalequitas atacaron no fue la del ejército de Israel sino los débiles, los enfermos y ancianos, que por su impotencia, se habían quedado en la retaguardia del pueblo. Por cuanto los amalequitas no habían demostrado compasión hacia los israelitas, ahora los israelitas no iban a demostrar compasión con ellos. La palabra acuérdate, v. 17, sirve para enfatizar la acción de los amalequitas en el pasado que demandaba la acción de Adonai en el presente. La expresión no te olvides, v. 19, aparece 9 veces en Deuteronomio y sirve para motivar a Israel a observar lo que Adonai ordenaba al pueblo. La acción de los amalequitas fue bárbara e inhumana. Su inhabilidad de demostrar compasión a los israelitas merecía el castigo divino. Israel iba a ser usado como el instrumento de Adonai para castigar este crimen inhumano. Después de la conquista de la tierra prometida, cuando Israel hubiese reposado de todos sus enemigos, v. 19, ellos tenían que ejecutar la sentencia divina. David conquistó a los amalequitas antes de ser coronado rey de Judá, 1 Sa 3:1-19, pero ellos fueron completamente destruidos por los descendientes de la tribu de Simeón en los días de Ezequías, rey de Judá. Ayudas y prácticas. El texto es muy relevante en la actualidad. La iglesia debe ser honesta en la actualidad. Hay algunas medidas que debe tomar. 1. Las iglesias deben practicar la honestidad en los negocios que desempeñan. 2. Deben predicar y enseñar la honestidad en cosas pequeñas y grandes.
3. Deben ayudar y aconsejar a las personas que son honestas pero descubren la deshonestidad en el lugar de negocios donde trabajan. Shabbat Shalom. Ros Moshe.